Prosigue de esta manera el juicio oral y público en contra de Alcides Oviedo Brites. Lo que se estaba proyectando era la declaración de Arlan Fick en cámara Gesell y una suerte de liberación también por parte de él, de contar todo lo que vivió. Estamos hablando de su secuestro justamente, y esto que bueno, ya sería como una segunda parte de lo que estuvimos escuchando ya esta mañana. Bueno, tomamos nuevamente el audio del juicio. Pertinente. Encontrándose presente el señor Alcides Fick, se convoca al mismo para su declaración testimonial. Bueno, compañera, sigue la presentación de los testigos presentados por parte del Ministerio Público. Así como lo comentaban hace instantes, terminábamos de ver el material fílmico presentado como evidencia por parte del Ministerio Público, que habla de la declaración de Arlan Fick en ese mismo año de su secuestro. Un poco después se daba a cabo justamente esta declaración ante la cámara Gesell, o ella declaró también la psicóloga que le habría hecho justamente esta toma de declaración en la ocasión. Así que van a proseguir con la aclaración de testigos y ya escuchamos que solicitaron la presencia del padre Arlan Fick. Bueno, ahí estamos compartiendo las imágenes todavía, Judith, desde dentro. Y bueno, como bien decíamos, recalcar este punto fundamental. Son más de 40, tengo entendido, los testigos en este caso, en este juicio. Sin embargo, el caso de Arlan Fick es bastante particular porque solo se va a utilizar su declaración dentro de la cámara Gesell por dos cuestiones. Por un lado, en aquel momento él era menor de edad, entonces su declaración fue tomada de esta forma, y también por otra parte para no revictimizarlo y exponerlo a la presencia de Alcides Oviedo Brites y bueno, tener que relatar nuevamente todo esto porque ya sucedió hace más de 3 años. Totalmente, Violeta, como estabas comentando, ahora mismo se espera también la declaración por parte de otros testigos, también de lo que tiene que ver con esta causa, y ya el presidente del tribunal hizo el llamado correspondiente. Bueno, ahí justamente ya se está presentando uno de ellos. Tomamos el audio. Usted ha sido convocado para prestar declaración testimonial dentro de la causa que se le sigue al señor Alcides Osmar Oviedo Brites sobre el supuesto hecho de secuestro y otros en la localidad de Tuyá del distrito de Azotegui. Al testigo, antes de recibir su declaración, tomar el juramento de que va a decir la verdad. Si puede ponerse de pie, por favor. ¿Jura decir la verdad en todo lo que se le va a preguntar durante el transcurso de la audiencia? Toma asiento. Está bajo juramento de ley, significa que no debe mentir ni ocultar ningún tipo de información, ya que las partes, Ministerio Público, Defensa o miembros del tribunal se percata de esa circunstancia, es pasible de remitir sus antecedentes al Ministerio Público para ser investigado por falso testimonio. Es una advertencia que se hace a todos los testigos. Sí, señor. Le pregunto si le conoce a los agentes fiscales Joel Casal y Javier Ibarra. Sí, le conozco al señor fiscal. Al defensor público Federico Etter, que está en la mesa. ¿No le conoce? ¿Mirar? Sí, puede mirar. No creo. Al acusado Alcides Oviedo Brites. Solo por tele. Estas personas que dijo conocerlo, ¿son familiares suyos, amigos, enemigos? No, señor. ¿Alguien le ha indicado lo que tiene que venir a declarar en juicio? ¿Cómo? ¿Alguien le enseñó lo que tiene que venir a declarar en juicio o va a contar la verdad de los hechos? Sí, me pidió para que venga a declarar, sí. A que venga a declarar, pero nadie le enseñó lo que va a decir. No. ¿Qué puede decir al tribunal con respecto a los supuestos hechos de secuestro, extorsión agravada, apología del delito, frustración de la persecución y ejecución penal, transgresión a los artículos 1 y 2 de la Ley 4024/2010, hechos ocurridos en la localidad de Paso Tuyá, distrito de Azotegui, en el año 2014? ¿Qué sabe al respecto? Y el secuestro de mi hijo, seguramente. Si puede referir. Sí, el secuestro. La noche del 2 de abril del 2014. Bien, ¿qué pasó en esa noche? ¿Recuerda?
Hace mucho tiempo, yo me recuerdo de algunas cosas, pero ya no sé hasta qué punto, ¿verdad? Y Tratamos de olvidar las cosas, pero... ¿Y lo que recuerda, señor Alcide? Perdón, pero no entiendo bien. ¿Quiere que yo así? Cuente, sí, que relate los hechos que pasó. Era más o menos a 8:30 del 2 de abril y estábamos acostándonos ya. Yo con mi señora y tenemos una nieta en nuestra casa, en la misma pieza, y Alan en su pieza. Y de repente escuchamos un poco, los perros no ladraron tanto, pero de repente escuchamos ruido por la puerta, que alguien estaba pateando por la puerta. Y medio que raro me sonó, es normal, ¿verdad? Y me levanté y me estaba todavía durmiendo. Y me puse de pie en la cama, me puse sentado en la cama. En ese momento ya vino Arlan entrando, papá, hay ladrones ahí, están golpeando la puerta. Agarro mi rifle y le meto bala por la puerta, porque voy a defender mi casa, ¿verdad? Y en ese momento tiran también de afuera. Ahí me asusté muy grande y ahí se gritó una voz: ríndase, señor, somos del EPP. Ahí, no sé, ahí casi nos morimos todos de susto y tuvimos que rendirnos. ¿Y luego qué pasó? Y bueno, vino un señor, no miren, váyanse adentro del baño, el baño está enfrente de la puerta de la pieza. Y manos en la nuca y miran abajo, y nos rendió ahí. Puse mi rifle ahí encima de la cama y me rendí, nos rendimos, y ahí nos llevó afuera. Tipo, al costado de mi casa hay un pequeño guincho, así como una mesa, y ahí tuve que estar mirando con las dos manos en la nuca y mirando hacia abajo. Y en un momento no podíamos mirar arriba. Y después de repente me di cuenta que Arlan no estaba más conmigo ahí. Y había sido que le llevaron adentro para que prepare su ropa, su mochila. Pero yo no sabía eso, ¿verdad? Pero me di cuenta nomás. Y de repente escuchamos un tiroteo en el portón. Un feroz tiroteo, pero no sabíamos qué estaba pasando. Si era ellos o como que con quién se estaban atirando. Y ese señor que me mantenía ahí me apuntó y me dijo: vamos a mirar ahí. Pero no se podía ver nada por el guincho así. Y volvemos otra vez y ahí a la mesa. Y mientras eso ya Arlan también salió de la casa con su mochila y quería hablarme en guaraní, pero yo no entiendo casi en guaraní. Entonces hablaba más o menos bien, un señor hablaba bien español, se le podía entender. Y vamos, y le dije: ¿para qué? No. Ahí nos llevó a Derején hasta cerca del camino. Hay un tejido bien grande, casi una hectárea así alrededor de la casa. ¿Y cómo va a querer que la señora y la nenita van a saltar eso? Bueno, que se queden ellos, que vuelvan a la casa, y yo y tu hijo, y saltamos nosotros, cruzamos la calle. Nos llevó unos 50, 70 metros hacia un pastizal del vecino, y ahí nos quedamos un rato. Y en ese momento yo pude hablar un poquito con mi hijo, que nos dejó ahí juntos, vamos a decir. Y estaban varias gente ahí a un lado también. Ahí en ese momento yo le dije a mi hijo que no se preocupe, va a tener que ir con ellos, pero voy a hacer todo lo posible para traerle de vuelta. Inclusive yo le ofrecí al señor ese que no lleve a mi hijo, que igual yo le voy a pagar
Y si yo no le pago, que me mate después, si no cumplo. Porque no vaya a llevar a mi hijo, le insistía varias veces. Y ahí no quiso saber de nada. Entonces yo le dije a mi hijo, no vaya a intentar escapar en ningún momento. Andate con ellos, obedecerles, porque yo voy a... No es que tengo que vender todo lo que tengo, pero te voy a sacar. Voy a tratar de rescatarte de vuelta. Y ahí en un momento dado se fueron, usted puede volver, y ellos se fueron, y ella no le he visto más. ¿Cuántas personas eran? No sé, yo he visto movimiento, pero en un momento no podía mirar arriba, pero en la casa había posiblemente 3 personas. ¿Cómo estaban vestidos? Y hacia abajo se podía mirar que tenían botas, hacia arriba no se podía ver porque no podía mirar arriba. ¿Qué más puede decir? Bueno, y eso, de ahí se fueron con mi hijo, y yo volví a la casa junto a mi señora, y después ya fueron llegando la policía, los militares, mucha gente después. Fue un terror. Nadie no merece pasar por eso. ¿Usted llegó a abonar alguna suma de dinero? Sí, tuve que pagarles. ¿Cuánto abonó y en qué forma? $500,000 más 50,000 en provista. ¿Cuánto tiempo después usted abonó estos montos que señala? ¿O entregó las provisiones? Si no me equivoco, era un martes, el 2, y el jueves la otra semana. ¿Son cuántos días, martes a jueves? 10 días, 9 días, 10 días por ahí, más o menos, 9 o 10 días. 9 días después. 9 o 10, no sé bien. ¿Cómo fue el pago? El señor este que hablaba español, ahí en el pasto, donde nos dejó ahí, o sea, hasta donde me llevó, ahí me dio todas las indicaciones, cómo tenía que pagar. ¿Cuáles eran esas indicaciones? Y que tenía que ser $500,000 y que no eran notas, ¿cómo era? No repetidas y ni nuevas. Y eso nomás, sí, no podría ser repetidas y no podría ser billetes nuevos. Y todos de 100. ¿Usted en algún momento recibió alguna prueba de vida de su hijo? Sí, pero después nomás en octubre. Ese que, no sé qué día del mes de octubre, cuando apareció lo por el CD ese. Pero antes de eso, no, ninguna vez. Usted dice que abonó $500,000 9 días después del secuestro de su hijo. Sí. Después de dicho pago, ¿llegó a contactar con algunas personas, con los captores me refiero? En el momento del pago. En el momento. ¿Cómo hizo el pago? Y camino que va, no era todavía empedrado eso, que va de Tacuatí, Colonia Santa Clara, rumbo a Tacuatí. En un momento dado vas a encontrar 2 banderas blancas y ahí hay que detenerte, abrir la puerta, salir con las manos para arriba, agarrar el bolsón con la plata y retroceder 10 a 15 metros y esperar. ¿Usted personalmente realizó ese pago? Sí, señor. Y ahí retrocedí y ahí aparecieron 2 o 3 personas, todos con máscara, así. ¿Cómo se dice? ¿Con cara cubierta? Cara cubierta, sí.
¿Cómo estaban vestidos? Tipo militar, así para país, con botas. ¿Tenía algún logo, alguna insignia? No me recuerdo tanto, pero no sé. En ese momento uno no... ¿Cuál fue Está muy asustado. ¿Cuál fue la conversación que tuvo en ese momento? ¿Le dio alguna indicación más o no? En ese momento, Sí. bueno, cuando yo le entregué el bolsón, yo le pregunté a mi hijo. ¿Y tu hijo está bien? Me dijo. ¿Y cómo puedo saber? Y ahí me tira un CD, un hule de plástico, porque llovía demasiado mucho toda la noche. Y en ese momento no llovía, pero estaba todo húmedo el camino. Atira un hule con un CD. O sea, un hule, agarra eso y andate, Señor. Y no vaya a mirar hacia atrás. Agarro el hule y había un CD. En ese CD lo que se me pedía que yo pague por 50,000 provistas. 25 para un lugar y 25 para otro. ¿Para qué lugar? Uno era para Cruzú de Hierro, a la mitad, 25,000, y el otro 25,000 era para Arroyito. Y ahí decía abajo, cumpliendo algo así, cumpliendo esa exigencia, algo por estilo, tu familia será liberada inmediatamente. Por eso que yo ya no tenía más la plata. Entonces yo tengo muchos conocidos eso, entre los menonitas, que tienen almacenes un poco grandes, y él llamé esta noche mismo y se organizó en el otro día, ya para entregar, porque yo pensaba que enseguida va a largar mi hijo, porque así decía, ¿verdad? Ahí... Después de usted haya cumplido estas exigencias, ¿fue liberado inmediatamente? No, eso fue... El jueves yo pagué y el sábado nos entregamos la provista después de dos días. Y ahí yo pensaba que iban a liberar, pero ya cumplí todo ya. No, y después fue un martirio, 9 meses más o menos. ¿Estos pagos se realizaron en el mes de abril conforme usted señaló? Sí, 10 días después, 9, 10 días. ¿Y desde abril hasta la liberación tuvo algún contacto nuevamente con los captores? Solamente cuando dieron la prueba de vida de Arlan. En ese CD que apareció, que dejaron ahí sobre la ruta con un logo y un CD, ¿verdad? ¿En qué época fue eso? Cuando se le mató a ese periodista en Curubati, en esa fecha, porque ahí Arlan hablaba de ese, si no me recuerdo, mal recuerdo, Arlan hablaba de que en su ¿cómo voy a decir? Cuando él leyó esa prueba de vida, y ahí él hablaba sobre ese periodista. Eso fue en octubre, el 12, el 14, no recuerdo bien, pero más o menos en esa fecha. ¿Usted llegó a identificar a alguno de los autores de este hecho? No pude ver, no podía mirar para arriba. Después de la liberación de su hijo, ¿le contó algunos detalles, identificó a alguna persona? No, mucho hablé con Arlan. Él dijo que en ningún momento pudo ver la cara de nadie, porque siempre estaba tapado, atado, y su cara semi tapada para que pudiera mirar hacia abajo para caminar y para comer. ¿Ministerio Público tiene preguntas al testigo? Indica el micrófono, por favor, si pueden. Sí, podría referir el testigo cuántas personas aproximadamente fuera de las que estaban dentro de la casa pudo ver. ¿Solamente esas 3 personas tuvieron o había más gente? Como yo dije, yo no podía mirar arriba, pero yo me di cuenta de 3. Más bien del momento de
no vamos a llamar de huir, pero en el momento de salir de la casa se notaba que estábamos nosotros, yo y mi familia y 3 personas también. Pero había más gente alrededor de la casa, eso sí se escuchaba el ruido. Usted, señor, ha sido durante ese momento que estuvo con esas personas, ¿pudo percibir si entre ellos se comunicaban de alguna forma con las otras personas a sus alrededores, estos que sus captores? Si hablaban entre ellos. Si hablaban entre ellos, ¿o cómo? Sí. Y tenían radios, parece, porque yo escuché, pero en guaraní no entendía lo que dice, pero escuché un momento que alguien habló y se escuchaba la voz, alguien retornó, parecía que salía de un radio, así, esos radios amadores, algo por estilo, pero no he visto, escuché nomás. Señor Alcido, estas personas usted pudo percibir, ver o si tenían armas al momento del ingreso, en ese momento con lo cual portaban estas personas. Tenían armas. ¿Puede describirlo? Si eran, no específicamente, sino que si eran cortas, largas. Y lo que puedo asegurar, porque en el momento, cuando yo hablé al inicio, cuando yo disparé, de afuera se disparó no sé con qué arma. Pero ahí adentro de la casa se disparó con una escopeta. Por la bala se quedó ahí en la pared, así hizo una marca. Y este señor que me mantenía rehén, él tenía no sé si era un revólver o una pistola, arma corta. Cuando le obligaron a usted a salir de su domicilio, de la pieza, ¿qué exactamente le dijeron, don Alcido? No entiendo bien la pregunta. Sí, ¿con qué le amenazaron para que salga de la casa? Y con la arma corta, ese señor tenía la arma corta, me apuntaba a la cabeza. Y durante ese lapso de tiempo que estuvo con estas personas que le estaban amenazando con las armas de fuego, ¿usted pudo percibir otro ruido externo, específicamente en el lugar, vehículos concretamente, durante ese periodo de tiempo que se acercaba? Fundamente su objeción. De la objeción traslado al Ministerio Público. Es una pregunta directa. Él refiere que estas personas lo tenían en cautiverio y que percibió al costado. No veo la sugestión, su señoría. Es una pregunta directa. Si escuchó otro ruido de vehículos en ese lapso de tiempo que estuvo con sus, en ese momento, captores. Un ratito. Ha lugar a la objeción en el sentido de que la pregunta señala si escuchó ruidos y si se trata de vehículo. En todo caso, reformule la pregunta, señor fiscal, si escuchó algún ruido y de qué se trata, a ver. Y después para seguir realizando las preguntas respectivas. usted dijo que usted, las personas que llegaron a su casa le pidieron de que pague una suma de dinero. Pregunta directa, ¿le dejaron en forma expresa, verbalmente o de alguna otra forma? Fundamente su objeción.
La objeción trasladada al Ministerio Público. En primer lugar, la fundamentación de la contestación tiene afirmaciones que no sean ciertas y ofrezco como prueba el acta. El testigo en ningún momento refirió que 1 o 2 pagos. Literalmente en el acta está transcrito eso. No da lugar a la objeción y si el testigo puede declarar de los detalles cómo fue la indicación para el pago solicitado. ¿A mí? No, y como habías dicho, él me indicó todas las indicaciones cómo tenía que pagar, como había dicho al inicio. ¿Cómo? Para que me vaya por Colonia Tacuatí, Santa Clara, Aruba, Tacuatí, hasta encontrar estas 2 banderas blancas. ¿Quién le dio esa indicación precisamente? Este señor, que hablaba bien español. Señor Arcillo, ¿cerca de su domicilio existe algún puesto policial? Y no sé qué sería cerca, pero está así, en Paso ya está la comisaría Paso ya. Hoy en día hay también, cuando eso ya había también, ¿cómo se dice? Cuando eso eran militares, hoy en día se llama diferente, no sé cómo, Fuerzas Armadas. Estas personas que lo amenazaban en ningún momento se identificaron como alguna fuerza pública, militares o policías. Sí, se identificaron, ¿cómo? Y dijeron de qué grupo eran, si decían a qué pertenecían. En el momento cuando yo atiré por la puerta y él atiró, él dijo, señor, ríndase, somos del EPP. Eso nomás. Señor Arcillo, usted relató pormenorizadamente qué sucedió hasta el momento que estas personas abandonaron su lugar, su domicilio. ¿Puede referir al tribunal y a los miembros de qué pasó después? ¿Qué pudo percibir momentos posteriores a ese hecho inmediatamente? No sé si entendí bien la pregunta, pero usted se refiere después que me largaran, me liberaran. Sí. Ahí yo salté de vuelta el camino y el tejido como había saltado para afuera y me fui junto a mi señora y después ya escuchamos que venían varios vehículos policiales y militares y no sé, ahí después ya llegaron todos los vecinos también ahí, pero estaba tan traumado y asustado que no recuerdo tanto así, pero uno no quiere estar en ese momento. Llevaron a mi hijo y todo eso, después me enteré que había muertos ahí, pero no percibí nada de esto. ¿Dónde había esos muertos que usted recibe? En el portón había sido que cuando hubo esos tiroteos se atiraron ahí. ¿En el portón de su domicilio? En la entrada, o sea, en el camino todavía, pero girando, antes del portón, vamos a decir así. El portón se encontraba abierto, el portón estaba con un defecto, estaba duro de abrir y cerrar, y estaba abierto. Entonces... ¿Podría dar más detalles en relación a eso, señor Alcillo? Sobre esos muertos. ¿Quiénes eran? ¿Cómo sucedió? Bueno, después, el otro día me contaron que uno era Coco Bernal, yo creo, y otro Lucio, o ¿cómo es? Hijo de Lucio. Sí, hijo de Lucio, no sé. Pues yo no le conocía, ¿verdad? Y yo tampoco no miré. La gente llevaron a esta persona de noche y yo no quería más saber de nada. Señor Alcillo, usted refirió que realizó el pago un jueves posterior al martes 2 de abril.
¿Puede referir el motivo o por qué tuvo tanta premura en realizar el pago a los 9 días o era una exigencia? Yo no entendí casi, ¿no me puede explicar un poco mejor? Había plazo de pago y por eso lo realizó en esa fecha. Sí, y eso es lo que yo no me recuerdo, si eran 9 o 10 días, porque faltaba mirar era el 2 de abril. Si no me equivoco, el 2 de abril era martes. Y jueves tenía que pagar. Y si el 2 de abril era miércoles, pero igual eran 8 a 10 días, pero un jueves. Hay que mirar qué día era el jueves después, el segundo jueves después del 2. Y no le dijeron qué pasaría si no pagaba. Eso. Sí, podría explicar esa palabra. Y daba para entender que le va a degolar, le va a matar, así entendí. Si usted no paga al Señor, así dice nomás. Prosiguen las preguntas por parte del Ministerio Público. Posteriormente al suceso de estos hechos inmediatos que ocurrieron en su domicilio esa noche, ¿usted tuvo contacto con la policía, con alguna fuerza pública? Sí, vino mucha gente, pero como yo nunca había pisado una comisaría antes de eso. Solamente para hacer mi documentación, para mi cédula y eso. Y vino tanta gente, vino fiscales, vino policía, militares, en el otro día, pero no me recuerdo ni no sé quién eran todos, pero vino muchísima gente. ¿Usted recuerda la fecha exacta de la liberación de su hijo? Sí. ¿Puede referir? El 25 de diciembre, el día de Navidad, del mismo año. ¿Usted notó que su hijo, cómo le encontró a su hijo cuando fue liberado? ¿Que vio si tenía alguna herida o algo así? ¿Cómo le encontré en el sentido como traumado o en qué? Psicológica y físicamente. Y sí, muy, muy traumado. Estaba asustado los primeros tiempos y con mucho esfuerzo, hablar de todo, como papá y la señora como mamá. De noche no quería dormir en su pieza. A veces ella dormía, a veces tenía pesadilla, empezaba a gritar. Y después poco a poco fue mejorando. Hoy creo que estará bien ya, no voy a decir bien, pero ya mejoró. Y nosotros mismos, la familia, sufrimos mucho. Aparte del pago de dinero en efectivo, estas personas que lo amenazaron y llevaron a su hijo en su domicilio en esa fecha, ¿llevaron otras cosas? Sí. Llevaron el rifle que usé. Tenía un revólver 38 y llevaron, mucho tiempo ya, pero llevaron todos mis pendrive, tarjeta de memoria de mi foto, eso, todito. No sobró ni un recuerdo. Y llevaron también la plata que tenía en casa.
Antes de ese hecho del atraco de su domicilio por estas personas, si recuerda, ¿tuvo algún incidente delictual? O sea, en términos sencillos, ¿tuvo algún tipo de problema de robo, hurto antes de este hecho? Sí. La noche buena entraron en casa algunos asaltantes y llevaron, era muy raro, llevaron mi computadora. No recuerdo qué más llevaron, parece que me llevaron solo mi computadora, no llevaron ni 200.000 que había en mi cajón y de la señora había un... Es la declaración de Alcido Fick, padre de Arlan Fick, secuestrado en el año 2014, y esta declaración que continúa en prosecución al juicio contra Alcides Oviedo Brites. En instantes vamos a continuar con más detalles de esta información.